Y atención ecuatorianos, la reciente propuesta de consulta popular promovida por el gobierno del presidente Noboa ha generado intensas reacciones en el ámbito político ecuatoriano, especialmente de figuras prominentes como la del exmandatario Rafael Correa Delgado. Correa, conocido en redes sociales como el Mashi Rafael, ha expresado una postura crítica hacia esta iniciativa, calificándola de totalmente inoportuna. Según él, un 80% de la consulta consiste en populismo penal, que podría implementarse mediante legislación ordinaria sin necesidad de recurrir a una consulta popular. Esta crítica apunta a la eficacia y la necesidad de la consulta en un contexto donde se podrían buscar alternativas legislativas más directas y menos costosas para abordar las cuestiones planteadas. Pero vamos a escucharle al presidente Rafael Correa, que estuvo precisamente en Pichincha Universal. Vamos a ver y luego comentamos. La consulta popular, que es cierto que la propuso en campaña y la gente votó por eso, pero me parece totalmente inoportuna. Ya leí las 11 preguntas, por ahí me faltan algunos anexos profundizar. El 80% es puro populismo penal, que se puede hacer a través de ley. O sea, son cosas de sí o sí para darle un baño de popularidad, pero eso nos cuesta $60 millones, cuando todos los esfuerzos del país deberían ser para superar la seguridad y reactivar la economía, que no hay absolutamente nada al respecto. Y, por ejemplo, la pregunta 11ª demuestra que no saben dónde están parados, porque si hay algo que atrae al crimen organizado es lavado de dinero, y donde más se lava dinero en los casinos, en los juegos de azar, y quieren volver a poner juegos de azar. Mire cómo está destruido Perú por esos juegos de azar. Pero en todo caso Ecuador es peor, porque tiene dolarización, y uno de los males de la dolarización es que es más fácil lavar dinero, que ser mucho más cuidadoso. Pero en un esquema dolarizado quieren volver a poner casinos, la fórmula perfecta para que Ecuador sea una lavandería de dinero y se potencie el crimen organizado. Si me preguntan a mí, creo que es una consulta totalmente inoportuna, con preguntas, la mayoría de ellas totalmente intrascendentes, que se pueden hacer vía reforma en asamblea, pero quieren hacer marketing político con los recursos del pueblo ecuatoriano, y con preguntas tremendamente peligrosas, es así, porque es opinión pública, como ya le hice con los toros, ¿ya? Pero preguntarle a la gente si quiere volver a los juegos de azar, a los casinos, pero tremendamente peligrosa, cuando el principal problema del país es la violencia, el narcotráfico, el crimen organizado, y la principal forma de lavar dinero, no, pregunta a cualquiera que conozca de esto, es por medio de los casinos. Y ahí tenemos, clarito. Oiga, los casinos son el principal motivador de lavado, lo está diciendo Rafael Correa, y yo no sé por qué la gente no entiende que esto es una situación muy grave. O sea, el problema de Perú, yo lo he conocido un poco de cerca porque tengo amigos allí que siempre me están chateando y me están diciendo, el problema de Perú es precisamente los juegos de azar, el casino, y hay cualquier cantidad de lavado. Este país está cada vez patas arriba. Y ya van a decir, ¿no? No, que el presidente Correa, que él porque eliminó los casinos. Pero es que lo que está diciendo es real. O sea, ahí no hay que darle vuelta al tema. No hay que darle vuelta al tema sencillamente, ecuatorianos, porque este es un país que necesita con urgencia, y así con urgencia, reactivarse. Y reactivarse económicamente no significa que tengas que darle juego a la gente. Si con esos juegos lo único que hacen es enriquecer a unos bolsillos y empobrecer a otros. Son juegos de azar, por Dios. ¿Qué está pasando en el país? Vamos a ver otra parte de lo que habla. Y por ejemplo, la pregunta 11ª demuestra que no saben dónde están parados. Porque si hay algo que atrae al crimen organizado es el lavado de dinero. Y donde más se lava dinero en los casinos, en los juegos de azar. Y quieren volver a poner juegos de azar. Mire cómo está destruido Perú por esos juegos de azar. Pero en todo caso Ecuador es peor, porque tiene dolarización. Y uno de los males de la dolarización es que es más fácil lavar dinero, que ser mucho más cuidadoso. Pero en un esquema dolarizado quieren volver a poner casinos, la fórmula perfecta para que Ecuador sea una lavandería de dinero y se potencie el crimen organizado. Si me preguntan a mí, creo que es una consulta totalmente inoportuna, con preguntas, la mayoría de ellas totalmente intrascendentes, que se pueden hacer vía reforma en asamblea, pero quieren hacer marketing político con los recursos del pueblo ecuatoriano, y con preguntas tremendamente peligrosas, es así, porque es opinión pública, como ya le hice con los toros, ¿ya? Pero preguntarle a la gente si quiere volver a los juegos de azar, a los casinos, pero tremendamente peligrosa,
cuando el principal problema del país es la violencia, el narcotráfico, el crimen organizado, y la principal forma de lavar dinero, nos pregunta cualquiera que conozca de esto, es por medio de los casinos. Presidente. Sí, probablemente van a querer volver, probablemente se ofrezca tanto que la gente va a decir que sí. O sea, es que hay una pregunta tapiñada con otra. No se olviden que hay muchas cosas que hay que investigar en todo esto. Yo no sé hasta qué punto el país sigue creyendo en estos angelitos, porque yo les llamo los angelitos, ¿no? A esta gente que todos los días son un efecto del problema, pues Ecuador, ¿o no? Son un efecto en el que todo el mundo dice, no va a pasar nada, ya el Mashi ya no está aquí y todo eso, y realmente no es así. El país urgente, ecuatorianos, escuchen lo que está diciendo Correa, es urgente que se tome conciencia. Esta es una consulta, cuando hay tantas cosas hoy por hacer, le meten una consulta, ¿qué es lo que quieren hacer? Vamos a ver una tercera parte y luego comentamos. ¿Para qué fue ese acuerdo? Básicamente para la estructura de la Asamblea, las autoridades legislativas y las diferentes comisiones. Y le dijimos muy claro que se analizará ley por ley, acción por acción. Pasó la ley económica urgente. Lo que no se dice es que nosotros impedimos que eso sea también para los familiares, pues el presidente y los legisladores que aprobaban la ley. Porque el principal deudor del Estado, el del SRI, es el grupo Novoa, pues, del presidente. Y querían hacer la remisión tributaria para todo el mundo. Nosotros impedimos aquello. En todo caso, la ley es muy mala. No va a resolver absolutamente nada. Por ningún lado hay reactivación económica. Esa ley, nosotros tenemos el Hexágono, que era un grupo de ministros que filtraba las leyes, un grupo de expertos. No hubiera pasado ni el Hexágono, que era el primer paso para enviar una ley con iniciativa presidencial. Entonces, pero para que aquí es palo porque bogas, palo porque no bogas. Si tenemos un acuerdo, ¿por qué tenemos el acuerdo? Si no tenemos el acuerdo, ahí está. Los correístas oponiéndose a todo y por eso fracasó el pobrecito Novoa, como quisieron decir con Lazo, ¿de acuerdo? Entonces, estamos apoyando en lo que es razonable, sin pasar líneas rojas, a pesar de que no nos convence en absoluto. Algo similar con la ley energética, donde también hay líneas rojas. Quieren perdonar intereses a los grandes deudores, vaya a ver quiénes son, del sistema eléctrico, y quieren facilitar la que la Constitución establece. El sector privado en casos excepcionales. La ley repite la palabra excepcional, pero después pueden decir en el reglamento cualquier cosa para definir excepción y privatizar todo. Entonces vamos a ser muy cuidadosos con esa ley, pero es una nueva ley, una jura a la bandera, porque para el problema eléctrico que vivimos no es de ley. Tanto lo reconoció ese sinvergüenza. No invirtió un centavo en el parque termoeléctrico que era público y él cree que debe ser privado. Por eso lo dejó destrozar el parque termoeléctrico. Lo mismo en general el sistema eléctrico. Pero la cuestión es dar recursos, invertir, recuperar el parque termoeléctrico, acabar, por ejemplo, Toachi y Pilatón, que está en las estribaciones occidentales de la cordillera, ¿no? Si hay sequía en la estribación oriental, no lo hay en las estribaciones occidental, y estamos en el 90% avanzado. Más claro no canta un gallo, y ahí está la posición y la postura del expresidente Rafael Correa con relación a la ley que hoy entra a primer debate, que vamos a ver hasta qué punto, como decía él, no se trata de ley, se trata de las reactivaciones y de los mantenimientos que hay que hacer. El sistema eléctrico en el país está caído, lo dejó caer Moreno, lo dejó caer Lazo, y ese ministro que algún rato se lo iba a enjuiciar políticamente, pero que algunos amiguis de ellos le salvaron la campana. Ese es el país que tenemos y esto es lo que hay en el Ecuador. Hoy hemos amanecido con el tema de tendencias a Rafael Correa, ya se los hemos entregado. Esperemos que lo comparta, se suscriba a nuestro canal en todas nuestras redes, en Instagram como Hechos Ecuador TV, en Twitter como Hechos TV Ecuador, en YouTube como Hechos Ecuador Noticias, en Facebook como Hechos Ecuador Richard Macías y como Hechos Ecuador. Así es que esperamos que se suscriban, denle like y no se olviden que ahí tenemos botoncitos de pago para si quieren hacer aportaciones.